portfolio, lo tenemos ya para charlar como todos los viernes para hacer un resumencito de lo económico de la semana. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido, Roberto. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen viernes. Bien, muy bien, aquí estamos. Buen viernes para vos también. Bueno, quería arrancar un poquito porque he escuchado algunas voces, algunos ruidos así del tema dólar. Hemos visto que aumentó un poquito, pero dicen que hay que como que el déficit en dólares es bastante grande, o sea que hay mucho consumo de dólares por los viajes al exterior, por un montón, por el tema de las importaciones, qué sé yo, y que por ahora el Banco Central tiene todas esas reservas, pero a fin de año a lo mejor pueden llegar a faltar dólares porque se consumen mucho. Bueno, sí, acá dos análisis por separado. Uno, el tema del precio del dólar, ¿sí? El tema del precio del dólar, como ha venido sucediendo en los meses de abril, mayo y ahora también en junio, en la segunda quincena de mes hemos observado una tendencia alcista del dólar, ¿sí? Que ha sido llamativo, o lo que puede ser llamativo como contracara es lo que baja el dólar en la primera quincena del mes siguiente, ¿sí? Pero hasta ahora se sigue manteniendo el techo, ¿sí? Hasta ahora está respetando los 1.200 pesos. Entonces, como que a principio de mes el dólar ha caído fuerte, ¿sí? Y a partir de la segunda quincena, por ahí quizás a partir del día 20 del mes, lo que vemos es que vuelve a subir otra vez, ¿sí? Bastante empinado. También el Banco Central en sus reportes informó que estuvo operando en dólar futuro, con lo cual por ahí podría venir un poco el techo que se ha marcado y un poco este juego de que sube y baja dentro del mes, ¿sí? Baja al principio y después sube hacia el final, podría venir por ahí. Pero hasta ahora todo contenido dentro más de las por un tema de bandas especulación también, ¿no? Correcto, y está como queriendo ubicarse en la mitad de la banda, un poquito por debajo, ¿sí? Hasta ahora. Veremos cómo continúa en julio, porque bueno, viene la finalización de las reducciones de las retenciones de exportación. Habrá que ver, hay algunos exportadores que han estado declarando fuertemente exportaciones que se van a ir realizando en la primera quincena del mes siguiente. Entonces, por ahí vemos todavía un dólar bastante contenido. Hay exportadores, a propósito de eso que decía, al gobierno le han dicho no esperen una liquidación más hasta fin de año. Así que como que amenazando que no van a tener ingresos por las retenciones, porque no van a liquidar granos. Sí, eso, bueno, va a haber que ir viéndolo. Necesidades de flujo de las empresas siempre hay, o sea, uno siempre necesita, las empresas siempre necesitan pagar alquileres, pagar personal, pagar maquinaria, pagar impuestos. Entonces, bueno, nosotros creemos que se va a ver un poco, que se va a ver resentida. Probablemente veamos en términos promedios menos liquidación que años anteriores, lo cual también es razonable porque se dieron incentivos. También quedará a ver cómo evoluciona la curva de los precios de los granos, para ver también en qué momento, ¿sí? Más allá de especular con el tema de retenciones, sino también ver en qué momento puede ser interesante o no liquidar en función del precio internacional. Hay muchos factores ahí jugando. Y la otra parte que vos recién mencionabas fue la cantidad de dólares que han salido, si la cuenta corriente, que fue bastante deficitaria en el primer trimestre, unos 5.000 millones de dólares, un poco más de 5.000 millones de dólares, en donde ahí todavía quedan hacer muchos análisis y quedará a ver cómo juega el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque en el primero jugó mucho el tema de una posible salida del cepo y de un posible salto cambiario. Entonces, probablemente en ese primer trimestre, sobre todo hacia el mes de marzo, hubo mucho posicionamiento de compras, ¿sí? De bienes y servicios, de importaciones de bienes y servicios en ese mes de marzo, y eso quizás traccionó que sea un mes de 5.000 millones de dólares muy negativo, con lo cual a nosotros nos gustaría ver datos del segundo trimestre para ver si se empieza a equilibrar un poco. Dentro de las cosas, de las luces
amarillas que se nos prenden a nosotros fue fundamentalmente el sector de servicios, y dentro de servicios, turismo. Así que fue un sector que subió mucho. En el tema de bienes empieza a estar más peleado, más empatado, y por ahí, si miramos bienes, nos gusta mucho más porque hay compra de maquinaria, hay compra de automotor, entonces hay más bienes de capital, ¿sí? Como quizás nos gustaría más en servicios, que haya más, a lo mejor, importación de tecnología, ¿sí? Claro. De servicios informáticos, cuestiones más que hagan a la producción y no tanto al esparcimiento como el tema del turismo. Pero sin lugar a dudas, sí, el tema de la cuenta corriente, aunque nosotros pensamos que en este nuevo esquema económico, distinto al anterior, los dólares no deberían faltar. Lo que podría haber es una suba en el precio para que no falten los dólares. O sea, en estas economías, la economía ajusta o por precio o por cantidad. Si me falta cantidad, va a subir el precio. Y ese puede ser un poco las advertencias que tiene que tomar de debida cuenta el Ministerio de Economía. En ese sentido, Roberto, porque salió hace algunos minutos de que el secretario de Política Económica consideró que el dólar bajo llegó para quedarse. Lo dijo en una conferencia. Aseguró que va a haber ingresos récord de dólares en los próximos años, que van a entrar muchos fondos para los inversores en el sector real, y que también consideró que la baja de la inflación se va a consolidar. Y entonces, a consecuencia de esto, le dijo a los empresarios que si tuvieran que tomar, que si él fuera empresario y tuviera que tomar decisiones, me haría la idea de que estos cambios serán permanentes y que el nuevo modelo llegó para quedarse. Y esto en una simple palabra: no apuesten a que una devaluación los va a salvar. ¿Qué significa esto para cualquier ciudadano de a pie? Bien, este es el escenario que maneja el gobierno, sin lugar a dudas es positivo, porque las devaluaciones lo que hacen es bajar el poder adquisitivo de compra de los sectores medios y bajos fundamentalmente, ¿sí? Nosotros que vemos que eso que dice el ministro no sería una locura pensar que se dé con mayor o menor grado, ¿sí? O sea, uno no quiere decir que no vayamos a tener momentos de turbulencia cambiaria, pero sin lugar a duda en los promedios de mediano y largo plazo sí vemos un tema de que Argentina, que mayoritariamente dependió de un sector exportador fuerte, potente, muy potente, porque puede exportar niveles de dólares con una rapidez mucho más rápida que a lo mejor lo puede hacer un emprendimiento de hidrocarburos o minero, ¿sí? Pero ahora también se le sumaría minería y se le suma el sector de energía, de hidrocarburos, gas y petróleo fundamentalmente. Con lo cual ahí Argentina estaría prácticamente triplicando haciendo 3 veces su nivel de exportación con relación al agro, ¿sí? Entonces vemos que los dólares no deberían seguir siendo un problema para la economía argentina y para el crecimiento. Pensamos que cuando faltan dólares falta crecimiento. Entonces ahí lo que sí vemos de mediano plazo es la falta de necesidad de un dólar devaluado, o de un peso, perdón, devaluado, como para que la economía pueda traccionar. Si ese escenario empieza a ser dejado atrás, sí vamos a ir a un peso un poco más fortalecido, ¿sí? Es decir, un dólar más débil, no hace falta tanta devaluación, y sí tomamos muy en cuenta esa frase que señalaste, Natalia, de lo que dijo el ministro: el que crea, el que apueste que lo va a salvar una devaluación está complicado. Lo hemos visto con muchas empresas que entraron en default a principio de año. Hay que focalizarse en la eficiencia, en los volúmenes, ¿sí? En el servicio, obviamente, pero no pensando en las devaluaciones como un elemento o un instrumento que hagan que una empresa sea viable y sustentable en el mediano plazo. Claro. Ahora, Roberto, ¿por qué, en qué se justifica esto de mantener un dólar bajo si, por ejemplo, el tema de, no sé, está facilitando mucha importación, mucha gente que se va del país a viajar y a gastar dólares, obviamente, el tema de los extranjeros, el turismo extranjero que no viene a Argentina porque les resulta cara? ¿Cuál es, digamos, el negocio para el gobierno de tener un dólar tan bajo? Bien, primero, a ver, para cualquier gobierno, cuando el dólar es barato, ¿sí?
sus niveles de popularidad siempre andan bien. Y lo vimos también en el gobierno de Cristina, en el segundo y tercer gobierno, a pesar de que teníamos cero. ¿Sí? Entonces, esos efectos se notan, son notorios. Nosotros también pensamos que internacionalmente vamos a un escenario de dólar barato, pero nosotros lo que vemos, por lo menos en este segundo trimestre, que fue el del acuerdo con el fondo, veremos el tercero, que seguramente va a ser el más desafiante por las menores liquidaciones y por el calendario electoral. Sí. Seguramente va a ser el más desafiante, pero hasta ahora nosotros vemos un equilibrio entre fuerzas exportadoras e importadoras. ¿Sí? Ahora, hay que ver esta dinámica, porque muchos lo que dicen, bueno, pero el dólar debería subir, pero si yo lo estoy dejando entre importadores y exportadores y se me queda ahí en 1.200 aproximadamente, sí. Digamos, es un dólar bastante de mercado, si bien hay sectores que todavía no pueden salir. Bien. Lo otro que se plantea es, podrían decir, bueno, pero el Banco Central podría estar comprando, hace subir el dólar, hace que tengamos exportadores más beneficiados, y desincentivamos un poco las exportaciones y el Banco Central acumularía dólares. Sería otro escenario, pero quizás el gobierno va más por el lado de focalizarse en la baja de inflación que el de acumulación de dólares y el de ganar competitividad comercial mediante devaluaciones, ¿sí? Quizás el gobierno ha seguido el camino un poco más difícil en ese sentido, pero sin lugar a dudas están pensando y apostando a que capitales igualmente van a entrar porque hay sectores muy competitivos con respecto al resto. Bien, bien. Una última pregunta. Tenemos un dólar barato, una inflación en descenso y hay más oferta de crédito, pero los créditos hipotecarios, que mucha gente se ilusionó un montón, hay dos bancos, que es el Ciudad y el Nación, que han dejado la tasa más baja, que creo que está cerca del 4 o el 5%, pero el resto la ha subido al 9% por allá. ¿Por qué una tasa tan alta si la inflación baja y el dólar está quieto? ¿Por qué los bancos no se ayornan todavía, no terminan de ponerse todo en coincidencia? Bien, sí, ahí obviamente la primera recomendación es intentar ir por Ciudad y Banco Nación, que nos parece una tasa real razonable para un crédito hipotecario. Las otras tasas nos parecen muy altas y acá lo que está pasando es un arbitraje de tasas. Nosotros le decimos así, un arbitraje de tasas, el dinero es un commodity más, ¿sí? O sea, yo tengo 1.000 pesos y es lo mismo 1.000 pesos que tengo yo que lo que tiene Antonio, Natalia, o Pito, es lo mismo, son 1.000 pesos, no hay un valor adicional en eso. Entonces hoy lo que están haciendo los bancos es arbitrar la tasa de inflación a la tasa de interés. La tasa de interés todavía en el corto plazo está corriendo a 35%, pongamos, por poner un ejemplo más o menos acotado, mi inflación está viajando al 1,5, ¿sí? Ese 1,5 me da aproximadamente 20. Entonces tengo como y si me voy a la tasa de largo plazo está viajando al 30. Claro. Entonces tengo como 10 puntos de diferencia entre mi tasa de inflación y mi tasa de interés. Como los bancos no captan fondos a tasa de interés y no tasa de inflación, porque los plazos fijos UVA no están siendo un canal por donde pueden obtener fondos, están obteniéndolo a través del mercado de tasas en peso. Entonces al momento de prestarlo se tienen que ayornar, ¿sí?, a esta equivalencia de tasa, a esta arbitración de tasa, ¿sí? Este arbitraje, de tasa. Entonces para los bancos digo, perfecto, yo lo presto al 4, pero pierdo porque mi costo de financiarse es mucho más caro. Por ahí viene esto de que han tenido que subir la tasa, porque lamentablemente todavía no tenemos un mercado financiero, que puede ser el de capitales, pero todavía no es, que pueda financiar tomando dinero a ajuste por inflación y prestándolo también a ajuste por inflación como los préstamos hipotecarios. Entonces, por ese lado viene y nos parece caro, nos parece que hay que tener mucho cuidado porque tasas reales son altas. Sí, es muy caro. Además, si vos le sumás todo el costo financiero, el costo financiero total, se llama costo financiero final, llegan hasta el 100%, o sea, es un montón. Es caro, es caro. Nosotros, aparte, el problema ahí, Antonio, es que uno está en una tasa, más allá que la inflación es variable, ¿no? O sea, uno no tiene un monto fijo que sabe que va a pagar, que es variable, pero si la inflación siguiera bajando, uno dice, perfecto, sigue bajando, me conviene. Ahora, el problema es que
9%, 10%, es fijo. Claro. ¿Sí? Entonces, No, te uno quedas siempre va a clavado estar con esa pagando tasa. una tasa real muy alta. Supongamos que Milei tiene todo el éxito del mundo y lleva la tasa de inflación a cero. Yo voy a estar pagando 10. Mis salarios, mis ingresos, es difícil que crezcan 10% anual cuando la inflación está en cero. Claro. ¿Sí? Entonces, va a ser un costo muy, muy caro, que probablemente voy a tener que buscar un medio de refinanciación, de roleo, de canjear una deuda por otra, porque se me va a hacer muy pesado. Nosotros ahí pensamos y recomendamos siempre cuidado con las tasas reales muy altas, porque hoy puede ser muy barato y después puede ser imposible de pagar. Bien. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo y que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, Natalia, Antonio. Muy buen fin de semana para todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.